desgraciadamente después de esta noticia... Bueno, pero la vida continúa, pero lo que estábamos hablando con el doctor sí. Desiderio del cáncer de pulmón. No, yo creo que es una lucha difícil, despareja. El cáncer de pulmón es una enfermedad muy agresiva. Vos calculás, Georgina, que cuando uno toma la cantidad, todos los cánceres de pulmón que existen en la Argentina, por ejemplo, el pronóstico de sobrevida es 12% a los 5 años. O sea, solamente el 12 de cada 100 van a sobrevivir más de 5 años cuando uno lo toma en todos los estadios, digamos. Entonces, cuando vos me preguntás si el cáncer de pulmón se puede curar, requiere de varias cosas, la intención curativa en el cáncer de pulmón. La primera es hacer prevención. Y el primer paso de la prevención es no fumar, por ejemplo. Es decir, se sabe perfectamente... el cigarrillo, Se sabe el vínculo del cigarrillo con el cáncer de pulmón es taxativo, es decir, nadie puede dudar de ello. Y es más, cuando uno toma las estadísticas del cáncer de pulmón en las mujeres, por ejemplo, hace 20 años era muy poco, y yo a veces siempre comento a los amigos que a veces utilizo algunas técnicas antiestrés, cuando tengo que llegar temprano a un lugar y me cuesta por el tránsito, empiezo a mirar quiénes fuman, si son mujeres y varones. Y cada 10 personas que encuentro fumando en la calle, 6 son mujeres y 4 varones. Es decir, hay una inversión del tabaquismo que no sé si fuman mucha cantidad, pero yo las detecto. Veo que las mujeres han incrementado notablemente el hábito de fumar. Las mujeres, qué increíble, ¿no? Y hoy ya se pueden ver estadísticas de incidencia de cáncer de pulmón muy alta en la mujer. O sea que la mujer empezó a tener cáncer de pulmón no con la misma frecuencia que los varones, pero la tiene ya. Entonces, creo que ese es el primer punto, es decir, evitar los factores que lo provocan. El segundo punto creo que es cómo uno puede hacer screening para buscar la posibilidad de tener un cáncer y detectarlo chiquitito. ¿Qué es el screening para nuestros televidentes? El screening quiere decir son métodos de tamizaje, de control de un grupo muy grande de la población, que a través de qué método uno puede detectar algunas enfermedades. Normalmente, la gente cuando va a trabajar, cuando va a ingresar a un trabajo, se le pide una placa de tórax. Y ese era el método de screening habitual para encontrar un nódulo de pulmón. Hoy se sabe que una placa de tórax no alcanza. Ajá. La realidad es que un nódulo de menos de 2 centímetros a veces es muy difícil verlo en una placa de tórax. Entonces hoy el método de screening realmente para un paciente que fuma durante mucho tiempo, a los 40 años, debería ser una tomografía computada. Es decir, una tomografía computada nos puede permitir encontrar nódulos de menos de 1 centímetro y esos nódulos de menos de 1 centímetro, si tienen algunas características especiales, pueden ser pasibles de curación. Es decir, un tratamiento quirúrgico puede terminar la curación. Claro, lo que pasa es que igual el tema del cigarrillo, que es una droga, es como una droga social permitida, digamos. No está permitida porque hay muchos lugares donde se prohíbe fumar, etcétera, etcétera. Antes se fumaba hasta en los aviones, había una parte donde se podía fumar y otra no. O sea, es terrible esto. Pero, ¿cómo se puede hacer? Porque el cigarrillo supongo que es la causa... Hay que hacer campañas y el Estado tiene que estar muy presente haciendo campañas y siendo el rector de todas estas campañas de tabaquismo. Pero es muy importante el tema del Estado, digamos, presente y que un ministerio, y que todos los ministerios le den bolilla al Ministerio de Salud de la Nación y de cada provincia y que se hagan campañas. Pero también tenemos, uno de los avances que tenemos en el cáncer de pulmón es el diagnóstico. Sí, yo creo que en el diagnóstico el avance más importante de la última década, podríamos decir, es la aparición del PET-scan. El PET-scan es un estudio... PET-scan. PET-scan. Sí. El PET-scan es un estudio que permite, a través de la introducción de una sustancia en el organismo, esa sustancia que es la glucosa marcada, la glucosa es el azúcar marcado, accede a lugares en donde el metabolismo está elevado, es decir, células que tienen mucho metabolismo, es decir, que se multiplican rápidamente, impacta la glucosa dentro de ese lugar y a través de este estudio moderno que ya todos lo utilizamos, los cirujanos lo utilizamos como elemento más importante para determinar si hay que operar un paciente, si es quirúrgico o no es quirúrgico, nos permite saber si existe, si ese nódulo es un tumor maligno o no, en un porcentaje muy alto, y si existen células que se han escapado de ese tumor y han generado metástasis. Es decir, esto creo que es uno de los avances importantes en el cáncer de pulmón, en el aspecto del diagnóstico. El otro avance que creo que también... Sí, lo que pasa es que el PET-scan es lo mismo que el PET. Sí, el PET. El PET. Lo que pasa es que es muy costoso.
Hoy hay, primero que las obras sociales lo cubren, todas las obras sociales lo cubren. Yo soy jefe de cirugía del Hospital Durán y existen circuitos que permiten en forma gratuita a esos pacientes que lo requieren hacerlo a través del sistema de la Seguridad Social y a través del hospital público. Por lo tanto, hoy decir que un paciente que tiene un nódulo pulmón no se le hace un PET scan por un tema de recursos económicos es grave, decirlo en estos términos. Creo que todo paciente que tiene un nódulo de pulmón, en lugar de hacerle una biopsia quirúrgica para determinar si es malo o es bueno, lo primero que hay que hacer es un PET scan. Independientemente que luego de hacer el PET scan uno tenga que ir a la cirugía o a certificar la anatomía patológica con una biopsia. Pero es muy importante tener ese estudio y creo que no existe hoy en la Argentina la imposibilidad para hacerlo por un problema económico. Insisto, la Seguridad Social lo paga, el PAMI lo paga, las obras sociales lo pagan, las prepagas también. Yo tengo un caso de una persona en casa que le tuvieron que hacer uno, pero le cobraron aparte. Está mal. Está mal. Hay algún circuito que está mal porque la verdad que nuestro sistema de salud, aún en los problemas que tenemos, garantiza, digamos, que estos estudios se puedan hacer gratis para el paciente. Para el paciente, obviamente alguien los paga, pero gratis para el paciente. Y entonces, avances en el tratamiento. Vimos avances en el diagnóstico, avances en el tratamiento. ¿Cuáles serían? Sí, para esperanza, vamos a darle esperanza a la gente. Bueno, lo primero es que justamente haciendo el diagnóstico más precoz, digamos, el gold standard, lo mejor, digamos, lo que se utiliza en el mundo para el tratamiento es la cirugía. Y dentro de la cirugía hay varios procedimientos que han intentado minimizar lo que es la vieja cirugía, que era grandes incisiones, o sea, el paciente venía y decía, me va a abrir como un pollo, doctor, o sea, y nosotros teníamos que decirle, sí, es parecido a eso en realidad. Hoy, por pequeñas incisiones, uno puede operar un paciente, hacer diagnóstico y en algunos casos hacer tratamiento. Existe hoy la cirugía uniportal, que es a través de una incisión menor de unos 3 o 4 centímetros, sacar el pulmón completo, sacar un lóbulo. Por lo tanto, qué increíble. Es buenísimo. El avance es impresionante. Utilizando fibra óptica, utilizando una televisión que se coloca dentro del tórax y utilizando suturas especiales que también son costosas, que las prepagas y las obras sociales las pongan a nuestro alcance. Y después está otros métodos que también son innovadores, que en el mundo se han desarrollado con distintas jerarquías. En nuestro país, desde el año 2005 empezamos a hacer, que es la ablación por radiofrecuencia. Es decir, la introducción a través de bajo visión tomográfica, es decir, el paciente se lo pone en el tomógrafo, se detecta la lesión, se coloca una aguja y esa aguja ubicada dentro del tumor va generando la necrosis, o sea, la destrucción del tumor utilizando energía de radiofrecuencia. Para que lo entendamos, la energía de radiofrecuencia es la que utiliza el celular, un poquitito distinta, pero bastante parecida al microondas. Es como si colocáramos un pedazo de tejido dentro del microondas y la pusiéramos una cantidad de tiempo a cocinar a una determinada potencia. Y eso lo estamos utilizando desde el año, insisto, el año 2005. En el año 2007 ganamos el premio de la Asociación Médica Argentina y, te vuelvo a insistir, benefició a 247 pacientes hasta la fecha. Es decir, esto creo que es un tema interesante, se utiliza sobre todo a los pacientes que no pueden ser sometidos a cirugía por tener problemas cardíacos, problemas respiratorios severos. Entonces uno usa un método menor que provoca la destrucción del tejido y que permite que después los tratamientos oncológicos tengan un mejor resultado. ¡Qué bárbaro! Buenísimo, es un avance, pero... Es un avance enorme. Le quiero decir a nuestra gente, ¿no?, que estos avances no significan que usted pueda seguir fumando. Estos avances no significan decir, bueno, como estamos avanzados en el diagnóstico y en el tratamiento, sigo fumando. No. El cigarrillo hace mucho mal, no solo al pulmón, sino a todo el organismo. Y la frase estúpida de la gente y de algo hay que morirse. Sí, es terrible, es terrible. Es terrible. Sí, yo veo a algunos compañeros nuestros que están en la puerta, a veces cuando termina el programa, que se van corriendo a fumar, terrible. Sí, fumando. Habiendo una columna de salud, terrible. Yo tengo a mi hijo Juan que fuma. Bueno. Pero empezó de grande, es un tarado importante. Bueno, doctor Desiderio, muchísimas gracias, bienvenido al programa, tiene las puertas abiertas de esta casa. Muchísimas gracias.